Hola, ¿qué tal? Soy la maestra Paula Estefanía Muñiz Lupián y el día de hoy les quiero hablar acerca de la interpretación lógico-jurídica del sentido de las garantías de audiencia y de legalidad plasmadas en la Constitución mexicana, en específico en materia o su aplicación en materia civil o derecho privado. Para empezar, vamos a definir lo que es interpretación jurídica. La interpretación jurídica es cualquier atribución de significado a una formulación normativa que es independiente de las dudas o controversias que pueda generar. Es decir, nosotros vemos alguna disposición normativa, alguna ley, y nosotros vamos a ir a buscar a darle un significado. ¿Qué es lo que dice la norma? Y posteriormente, este significado también se va a ver en las controversias cuando busquemos resolver algún conflicto entre las personas. Así, la interpretación se convierte en un presupuesto necesario para la aplicación del derecho, para poder identificar los hechos de la realidad y conocer qué derecho le es aplicable o qué norma le va a ser aplicable. Para esto, el buen intérprete del derecho será aquel que utilice todos los métodos de interpretación existentes que puedan aplicarse y elige como interpretación válida aquella en la que puedan confluir todos o la mayoría de los métodos aplicados. Es decir, la interpretación de mayor validez será aquella que confirme el sentido intrínseco de la norma, o sea, aquella que se vaya más a una aplicación en última razón o una razón única que puede aplicarse a un caso concreto, a los hechos como ocurrieron en cada una de las controversias desde diferentes perspectivas de interpretación o aplicando diferentes perspectivas de interpretación, entonces no existirá duda alguna del sentido que la norma jurídica pretende imprimir a su contenido y más allá de la norma jurídica de todo el sistema, porque ahorita con este nuevo sistema, mejor dicho, este nuevo paradigma de interpretación del derecho, pues tenemos la unión de reglas, principios, garantías, derechos fundamentales, derechos humanos. Entonces, tenemos que ir viendo cómo se integran y cómo se debe de resolver cada caso en lo particular. Como contenidos de este tema, vamos a ver cuál es el sentido e interpretación del derecho, cuál es la visión del derecho en el nuevo Estado constitucional, social y democrático de derecho. El derecho atiende los fines del poder, es decir, que conforme al tipo de Estado que tengamos, el derecho va a ser diferente. En el Estado, vamos a ver que en el Estado anterior, en el Estado liberal, el derecho civil y procesal civil, que es la resolución de conflictos en esta materia, es decir, los juicios de carácter civil, tenían una razón de ser particular. Vamos a ver que con este nuevo Estado van a tener otros fines, otra razón de ser muy diferente y sobre todo que va a tender a la justicia. En el video anterior estuvimos hablando de cuál es el concepto actual del derecho en este tipo de Estado, donde la justicia es más importante o es preponderante por encima de la validez formal de la norma. Vamos a ver también cuál es el sistema jurídico y sus fines del sistema dentro de este nuevo estado, así como cuál es en específico la naturaleza del derecho procesal civil en la actualidad, que ha cambiado bastante. Garantía de audiencia, garantía de legalidad civil en lo particular. En la Constitución tenemos estas tres garantías y bueno, esta es una garantía de legalidad general y esta es en particular en la materia civil, así como el futuro de la jurisdicción civil visto desde el punto de vista del nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares que se aprobó en el año 2023 y que entra en vigor para abril de 2027. Vamos a iniciar con esta nueva visión de Estado y de derecho, un nuevo paradigma de interpretación de lo que significa derecho.
en este Estado constitucional, social y democrático de derecho, el derecho deja de ser una simple norma formalmente válida y adquiere un sentido material y garantista. Es decir, no solo vale que una ley haya sido expedida por una autoridad legislativa, sino que además tiene que acoplarse o estar en coherencia con la Constitución, con los hechos y además con las garantías de la dignidad humana y la protección de las personas. Su propósito no es solo regular la convivencia o dirimir los conflictos, sino también asegurar la efectividad de los derechos fundamentales, así como de la justicia social. Y para esto quiero que lo veamos, antes de continuar, quiero que lo veamos en relación al contenido expreso de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Para esto, en el artículo primero constitucional, empezamos a ver acerca de los derechos humanos y sus garantías, que otra forma de llamarle son principios, ¿sí? O sea, los derechos humanos, derechos fundamentales, garantías, los vamos a conocer todos como principios y las leyes los vamos a conocer como las reglas. Es una clasificación que hace el jurista Ronald Dworkin. Ahora más adelante vamos a hablar sobre esto, pero los principios, o sea, derechos humanos fundamentales y garantías, son las normas o las disposiciones jerárquicas superiores del actual sistema jurídico mexicano. Entonces, todos estos principios van a tener un peso mayor que las leyes escritas por el legislador y esas leyes deben de estar en coherencia, no deben ir contra los principios, porque vamos a ver aquí en el segundo párrafo que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con la Constitución, los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Este es el principio pro persona, principio pro homine, y ahí va incluida la protección de su dignidad humana y la protección de las personas sin excepción. Bueno, y todo esto va a ser o se va a complementar con el artículo 133 constitucional que nos señala que es la supremacía de las normas o del sistema, donde esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebran por el presidente de la República con aprobación del Senado, serán la ley suprema de toda la Unión. Entonces, la Constitución, las leyes y los tratados van a ser la ley suprema de toda la Unión. Es el marco que va a venir a regular el funcionamiento de todas las leyes que conforman este sistema. Es decir, que todo lo que emita el legislador tiene que ser en coherencia con esta ley suprema de toda la Unión y eso va a formar algo que se denomina también bloque de constitucionalidad y es algo que los juzgadores tienen que cuidar cuando resuelvan las controversias en las que las personas se encuentran a la hora de resolver y emitir sus sentencias. Bueno, me regreso a a la diapositiva. Tiene que ver todo esto con lo de la primacía de la Constitución y la primacía del bloque de constitucionalidad de la ley suprema, porque vamos a tener esa jerarquía mayor y esta norma suprema va a orientar todo el orden jurídico, cómo se van a aplicar. O sea, no solamente una norma se va a aplicar de forma aislada, sino que tiene que ser coherente con todo el demás sistema. No debe haber contradicciones y si los hay, pues va a generar conflictos y esos son los conflictos que debe de resolver un juzgador. Bueno, entonces la Constitución viene a ser un pacto social o un contrato entre las personas donde se establecen estos principios fundamentales de las personas y del Estado, incluyendo los derechos humanos y el funcionamiento de las instituciones, así como sus limitaciones y sus obligaciones del Estado. Y esto también tiene que ver con la Constitución.
En el artículo primero constitucional, segundo párrafo, menciona que todas las autoridades en todo el tiempo tienen que observar el respeto de los derechos humanos y la dignidad de las personas. La garantía de los derechos fundamentales se reconoce la eficacia directa de los derechos fundamentales y su exigibilidad frente al poder público y privado, es decir, que o sea, no solamente el Estado nos tiene que respetar y procurar, sino que también el poder privado, también el poder económico, los patrones, toda aquella persona que tenga un poder, sobre todo económico, sobre otras personas. También está fundamentado en la democracia participativa y deliberativa. No se limita a elecciones periódicas, es decir, no solamente la democracia es votar o el día de la votación, sino también es participar, opinar, exigir y estar ahí al pendiente de todos los actos que hagan las diferentes autoridades. Bueno, entonces no se limita a estas elecciones periódicas, sino que fomenta la participación ciudadana activa en la toma de decisiones, ¿sí? Entonces, cualquier situación en que cualquier persona pueda participar para la distribución del poder debe hacerlo para que funcione idóneamente el Estado. También procura la justicia social y equidad. El Estado asume un papel activo en la redistribución de recursos y en la protección de sectores vulnerables. Entonces vamos a ver una protección con mayor peso hacia las personas vulnerables. Y este es un concepto que, si bien es cierto, tiene una especie de listado de cuáles son las personas vulnerables, no queda como un algo cerrado. Una persona vulnerable es aquella que puede estar en una desventaja económica, de género, menor de edad o un adulto mayor, personas de comunidades originarias o indígenas. Entonces, es por mencionar algunos, pero también puede ser un trabajador respecto de un patrón, puede ser en una relación conyugal, no necesariamente el hombre sobre la mujer, porque puede ser incluso que haya un exceso de violencia al revés, o sea, la mujer en contra del hombre. Entonces siempre se va a proteger a las personas más vulnerables dentro de todo el sistema. Control del poder. Existen mecanismos jurisdiccionales y administrativos para evitar abusos y garantizar la sujeción de todos los actores a la Constitución y los derechos humanos. Por eso es que la ciudadanía debe de conocer, número uno, en qué consiste este nuevo derecho, número dos, dónde podemos ir a exigir nuestros derechos y cómo funcionan los procesos o los juicios en los cuales se resuelven las controversias, no solamente dejárselo todo al abogado. Hay que estar informados de qué es lo que se tiene que hacer para poder exigir plenamente las mejores soluciones. Una vez que establecimos cuál es el sentido y naturaleza del derecho en este estado, pues ahora vamos a ver cómo es la interpretación o cómo debe de ser la interpretación del derecho en este estado. La interpretación del derecho se va a alejar de la visión meramente positivista, que es la letra de la ley, lo que gramaticalmente o literalmente dice la ley y se va a aplicar. Entonces, la ley viene a ser un poquito más maleable, más dúctil, puede considerar cuestiones que no estén dentro de la ley para resolver las controversias y por esto se va a orientar hacia una hermenéutica jurídica. La hermenéutica básicamente va a integrar valores y principios constitucionales además de la ley escrita. Entonces, no quiere decir que se acaba la ley, sino que, como les decía, es un poco maleable y va a tener que considerar valores como la justicia, el bien común, la paz y los principios constitucionales, los principios de derechos humanos y las garantías, como las garantías que vamos a ver a continuación. Bueno, entonces en esa interpretación él debe destacar o se destaca que la interpretación es conforme a la Constitución. Aunque estemos hablando de una materia de derecho privado como es el derecho civil,
esta forma parte del sistema. Todas las áreas del derecho vuelven o siguen bajo esa tutela de la Constitución, no pueden ir en contra. Entonces, cualquier interpretación debe ser conforme a la Constitución. Todas las normas se interpretan en armonía con los principios, garantías, derechos constitucionales y humanos. También vamos a considerar la proporcionalidad y razonabilidad. Se emplean estos principios para resolver conflictos entre derechos fundamentales o entre derechos y normas estatales. Hay un control también judicial de la constitucionalidad, es decir, que los jueces, especialmente los tribunales constitucionales, como en nuestro caso la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tienen la facultad de revisar las leyes y los actos administrativos para garantizar su compatibilidad con la Constitución, pero además con los tratados internacionales y en este caso, si observan que alguna norma o algún acto de alguna autoridad es contrario a esta coherencia del bloque de constitucionalidad, pues tienen que declararlo inconstitucional y tienen que favorecer a las personas en su dándoles la mayor protección o la protección más amplia, que es el principio pro persona. También vamos a ver que influye el neoconstitucionalismo y la ponderación, que es la aplicación del derecho que se basa en la ponderación de principios jurídicos. Una ponderación es como una balanza, ¿sí? Y aquí vamos a ver porque no solamente vamos a ver conflictos entre normas y principios, sino que puede haber conflictos entre los mismos principios que estén chocando en un caso concreto. No quiere decir que al emplear la ponderación vamos a dejar de aplicar un principio o lo vamos a sacar de la Constitución, sino que cuando hay un conflicto le llaman casos difíciles, porque hay los principios como marcan la mayor jerarquía, ¿sí? Necesitan de algo muy específico, de los hechos específicos de un caso controversial para definir una línea muy tenue entre lo que sería lo óptimo a resolver o una violación. Entonces, este choque de conflictos hace que en un caso específico se deje de aplicar un principio para darle mayor peso al otro, pero no se quita de la Constitución. Solamente en ese caso específico se pondera, se mide cuál de esos dos principios se aplica para un caso concreto, para la equidad de los hechos. Y bueno, entonces con esa ponderación viene un mayor razonamiento jurídico y una mayor interpretación donde tendríamos que emplear la mayor cantidad de métodos y técnicas de interpretación posibles para encontrar una respuesta que sea la última y la última más coherente y racional posible para resolver ese asunto en particular en lugar de una interpretación mecánica o una aplicación mecánica de normas o de leyes, como en el anterior sistema. En el anterior sistema había una ley y había un hecho. Si el hecho se adecuaba a la ley, se aplicaba sin mayor problema, sino que ahora tenemos que meternos más a profundidad sobre cada caso en concreto. También el derecho va a funcionar como una herramienta de transformación social. La interpretación jurídica va a buscar la efectividad de los derechos fundamentales y la justicia material. Es por eso que hemos visto sobre todo en la última década, a raíz de la reforma de derechos humanos, que fue en 2011. Antes no teníamos esta herramienta de transformación social. Es decir, una vez que la Suprema Corte o el Tribunal Constitucional puede revisar que todo el sistema sea coherente, puede ir más allá y puede crear nuevos derechos que no estaban contemplados. ¿Por qué? Porque la sociedad cambia y a veces el legislador se queda un poco rezagado y las prestaciones o aquellas exigencias que demanda la sociedad van a venir a superarlo
a través de un proceso judicial donde se van a exigir ciertos derechos fundamentales y el juez, con esa capacidad de control judicial, puede concederles más derechos de los que actualmente se encuentran en el sistema. En ese sentido, y creo que ya nos va quedando un poquito más claro que la naturaleza del sistema jurídico mexicano actual y el nomos del derecho, el orden, cuál es el sentido o el fin ontológico del derecho, se va a fundamentar en esa supremacía constitucional que vemos en la Ley Suprema de la Unión y en la garantía de los derechos fundamentales, que no solo regula la convivencia, los conflictos, sino que promueve la justicia, la seguridad jurídica y el bien común. En ese sentido, el derecho no se limita a las normas rígidas, se interpreta con base en principios como la dignidad humana y la proporcionalidad en la aplicación de estos principios. Además, la democracia y el control de constitucionalidad van a garantizar que las normas sean legítimas y respeten el marco constitucional. En el caso del nomos u orden del derecho, el fin del derecho en este contexto se va a enfocar a la estructura y fundamento de todo el sistema, destacando que el derecho es dinámico, o sea, es cambiante, es dúctil y exige a través del control judicial que se concreten aquellas situaciones que de hecho avanzan más rápido que la legislatura, para que, con base en principio y un diálogo constante entre jueces, legisladores y ciudadanos, vayamos construyendo un derecho que sea conforme con las personas y su dignidad humana, y podamos dejar atrás concepciones como dominación, como opresión o como abuso del derecho por parte de los factores reales del poder, es decir, por aquellos entes, ya sean públicos, privados, individuales o colectivos, que tienen mayor poder dentro del país. Entonces, así procuramos la libertad y la dignidad, la igualdad de todas las personas. Así, el derecho no solo limita el poder, sino que también lo orienta hacia la justicia social y la protección de todos los derechos fundamentales. Una vez que definimos todo el marco general del sistema jurídico, cuál es su fin, cuál es su orden, podemos irnos a establecer en lo particular qué le toca al derecho civil. El derecho civil es el derecho privado que va a regular todas las relaciones entre las personas, sobre todo en la cuestión de derechos de familia, las cuestiones de patrimonio, sobre sus bienes, sobre contratos, sobre obligaciones o deudas que las personas adquieren, así como las sucesiones, es decir, las herencias del patrimonio cuando la persona fallece. Al proceso civil o los juicios del orden civil del derecho privado han evolucionado, igual que el derecho, conforme ha evolucionado el Estado. Hoy tenemos el Estado constitucional, social y democrático de derecho, pero antes de la reforma de derechos humanos aquí en nuestro país teníamos el Estado liberal. Este cambio en el mundo empieza a partir o después de la Segunda Guerra Mundial, que se advierte que el derecho puede ser utilizado de una forma injusta, y entonces tenemos que ver un poquito más allá de lo que el legislador nos dice, sino que también debemos evaluar que la norma sea justa. Bueno, entonces esto viene a transformar no solo el derecho como tal, sino también el proceso o donde se lleva a cabo los juicios, donde se dirimen las controversias, en este caso entre las personas. Vamos a ver que en el proceso civil del Estado liberal, lo que se buscaba era una intervención mínima del Estado en las controversias, un juez imparcial e independiente, el cual nada más se movía una vez que las partes, un actor y un demandado, impulsaban el proceso, y él no podía
inmiscuirse más que darle trámite al proceso y dictar una resolución. Vamos a ver que en el nuevo estado va a haber una mayor participación en las controversias por parte del juez, que en este caso en los procesos judiciales quien representa al estado es el juez, por una necesidad social. Se reconoce que hay personas vulnerables, como les mencionaba, entonces debe haber un mayor control y regulación para proteger a esas personas. También vamos a ver que las normas del proceso estaban limitadas a reglas o solo leyes positivas que no eran dinámicas ni dúctiles, sino que regulaban solo las formas en que la voluntad de las partes debía manifestarse. Y bueno, en ese caso la interpretación y aplicación de las normas jurídicas era con esa naturaleza de reglas. O sea, literalmente lo que dice la ley, eso es lo que se va a aplicar. En el caso de la evolución del concepto de Estado, vamos a ver que influye en el proceso con normas que no son solo reglas, sino que deben observarse los principios y las garantías, como lo estuvimos viendo. O sea, desde lo constitucional viene a afectar a lo civil como sustantivo, pero también a lo civil como procesal o como juicio. Además de los principios y garantías de los derechos fundamentales aplicables al proceso. La interpretación y aplicación de normas jurídicas va a ser de naturaleza diversa. En ocasiones vamos a aplicar reglas, principios y garantías y como lo hemos platicado, la supremacía va a estar o quien va a tener mayor peso en la resolución va a ser los principios y garantías que al final de cuentas no es lo mismo, cada uno tiene un sentido específico, pero a veces algunos autores lo asumen como si estuvieran dentro de eso mismo. O sea, principios y garantías tienen la misma fuerza y reglas se queda por abajo, que son las leyes. Vamos a ver algo que es común entre los dos, que el valor fundamental del proceso continúa siendo la libertad de la autonomía de las partes privadas. El juez no puede iniciar de oficio una demanda civil, sino que necesita que las partes quieran, con su autonomía, iniciar un proceso, que las partes quieran continuarlo y pues que haya impulso procesal sobre todo, que estén interesadas en este proceso. También se destaca el derecho de defensa y el principio de contradicción, es decir, que las personas tienen derecho a defenderse y también tienen derecho a ser escuchados en un contraargumento de lo que se les está demandando, es decir, el derecho de los demandados a contestarle al actor o a quien los demanda sobre lo que les están solicitando, ¿vale? Entonces, esto sigue siendo lo mismo. Va a cambiar la naturaleza del juicio civil. En el Estado liberal era de naturaleza estrictamente privada, ahora va a ser de naturaleza pública por una cuestión de necesidad social. Vamos a ver que entonces, ¿cómo debe de ser cómo era el juez en el Estado liberal? Era un árbitro pasivo del enfrentamiento. Es decir, a mí me traen las constancias, me traen las pruebas, me traen los escritos y yo no puedo meterle, digamos así, de mi cuchara. Yo no puedo, aunque yo vea que alguna de las partes pudo haber argumentado alguna otra cosa que le hubiera sido más favorable, yo no puedo intervenir por ellas, yo solamente soy un árbitro pasivo y resuelvo conforme lo que ellos estuvieron presentando. En el caso de la evolución de estado, el juez ahora brinda una protección judicial a los derechos privados. En los dos casos va a imperar la imparcialidad, pero fíjense bien, la imparcialidad en el liberal tenía una igualdad formal. No se distinguía entre esos casos de vulnerabilidad real que pueden tener las personas. Simplemente tú llegabas y los dos para el juez eran iguales sin importar que, por ejemplo, esto también del proceso civil va a aplicar para la cuestión laboral y para otras cuestiones, para los que no conocen derecho, no son abogados.
el proceso civil es la base de todos los procesos o de todas las materias en cuanto a juicios que no sean la cuestión criminal. Entonces, prácticamente eh, en todas las áreas del derecho se va a utilizar el proceso civil y esta naturaleza que ha cambiado menos en la materia penal. Nos regresamos entonces, ¿cómo impera la imparcialidad y la igualdad formal en el Estado liberal? Es decir, que para el juez los dos eran iguales y no se consideraban aquellas circunstancias de vulneración o de vulnerabilidad de las personas. Es decir, que podría ser lo mismo ir a juicio una empresa en consideración a una persona de una comunidad indígena o de un pueblo originario, ¿sí? Entonces, no se consideraba que había una desventaja. En cambio, en el nuevo proceso se considera que hay una desventaja y se le pone un piso parejo en este caso, en el ejemplo que les di, a la persona del pueblo originario para que ahora sí estén en igualdad de condiciones para que puedan resolver su controversia y no se les viole el proceso y no tengan que pasar con un proceso con justicia meramente procesal. Es decir, que lo que digan el expediente, esa es lo que les va a tocar resolver a los jueces y entonces no se va a ver circunstancias como su condición vulnerable, como que a lo mejor no tuvo acceso a una defensa adecuada o que su defensa, o acceso a pruebas, ¿sí? Por esta condición de desventaja social. En cambio, en el nuevo Estado constitucional social y democrático de derecho, la imparcialidad va a exigir garantías especiales. Este era un núcleo básico o duro del debido proceso, que son garantías esenciales o eh, les llaman formalidades esenciales del procedimiento. Pero acá va a necesitar garantías especiales, un núcleo especial del debido proceso que busca esa igualdad material, no solamente una igualdad de dicho. Y también el juez va a rectificar el procedimiento en caso de que vea actitudes eh, de mala fe se conocen, es decir, que se miente en el proceso, que se aleccionen a testigos, a peritos y alguna cuestión que no sea conforme a la lealtad, pues el juez puede rectificar el procedimiento. También la diferencia es que pesa más la verificación de la verdad material de los hechos, no una mera justicia procesal, no solo lo que diga el expediente, sino que incluso el juzgador puede solicitar pruebas para mejor proveer, es decir, aunque las partes se limiten a presentar ciertos medios probatorios, si el juez tiene duda y quiere corroborar la verdad de los hechos, puede pedir más pruebas, las que considere necesarias, hasta esclarecer todo aquello que él quiera o pretenda esclarecer para poder dar una sentencia que sea apegada con esa verdad lo más posible a los hechos. Y además va a procurar una interpretación extensiva, un control constitucional, es decir, que va a procurar que esos asuntos se resuelvan observando a los principios además de las reglas. Y bueno, todo esto para una correcta aplicación del derecho. Buscar una última razón y que se aplique justicia conforme al nuevo paradigma del derecho en este estado. Como lo mencionamos en un principio al definir lo que era interpretación jurídica, señalamos que había múltiples métodos y técnicas para realizar la interpretación. No los voy a leer todos, nada más quiero puntualizar cuáles son. Vamos a tener una interpretación literal o gramática, que es la letra de la ley, lo que está escrito en la ley. Una interpretación sistemática, analiza la relación en conjunto de todo el sistema jurídico. Una interpretación histórica, cuál es el contexto en el que se promulgó una norma y
sus antecedentes legislativos, una interpretación sociológica que se adapta a la realidad social y sus transformaciones, una interpretación lógica que utiliza un razonamiento lógico para desentrañar el significado de la norma, una interpretación la ratio legis, que va a ser el propósito de la norma que le imprimió el legislador, o sea, qué es lo que el legislador quería en ese momento regular con esa norma, una interpretación analógica cuando hay lagunas en la ley, se recurre a normas similares, ya sea eh, normas dentro del mismo ordenamiento o también puede hacerse derecho comparado fuera del ordenamiento y también puede haber analogía juris basada en principios generales del derecho. También vamos a ver interpretación a contrario sensu o sentido contrario, donde se determina, por ejemplo, que hay un caso específico y se infiere que los demás quedan excluidos. O sea, si no está en eso, todos los demás no entran. Interpretación teleológica en el propósito y los efectos de la norma. Interpretación como labor arqueológica o razonamiento del creador. También va muy de la mano con lo de ratio legis, cuál era la intención original del legislador. Interpretación como descubrimiento del texto jurídico, de la realidad cultural. Aquí tiene que ver cómo se ha manifestado como expresión cultural y social y también a nivel filosófico de la norma. Interpretación pro derechos fundamentales, pro homine, como está en el artículo primero constitucional, que va a buscar la aplicación de derechos humanos más favorable para las personas. Una interpretación constitucional, si algo está en la Constitución, se interpreta de esa manera conforme a la Constitución. Interpretación judicial o precedencial o precedente, mejor dicho, surge de las decisiones de tribunales y de las cortes. En el caso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues eh, emite jurisprudencias y aquí menciona que los sistemas de common law tienen precedentes judiciales, pero actualmente la jurisprudencia ha pasado a la 11ª época y también maneja una especie de sistema mixto en el cual ya establece un precedente judicial y además las consideraciones de hecho en las cuales deben aplicarse esos precedentes. Interpretación evolutiva o dinámica considera que el derecho cambia conforme se construye la sociedad, por eso el derecho es dinámico, dúctil, puede irse adaptando, no hay algo firme, aunque haya leyes escritas, ese derecho mañana puede cambiar conforme a las necesidades de la sociedad. Una interpretación correctiva corrige errores o ambigüedades de la norma, una interpretación auténtica es la que realiza el propio legislador, el mismo que emitió la norma, pues va a decir cuál es el sentido de la norma, una interpretación administrativa realizada por los órganos administrativos para aplicar normas específicas y una interpretación integrativa o de principios para resolver los conflictos normativos. Y de aquí podemos extraer otros métodos como conflictos normativos entre reglas, conflictos entre principios y conflictos entre reglas y principios. Que eso lo vamos a ver hasta el final, porque en el caso de las garantías constitucionales que me interesa analizar, esas las vamos a ver conforme a una interpretación lógica. ¿Por qué una interpretación lógica? Porque estamos hablando de un supuesto sin un conflicto o sin situaciones de hecho, ¿sí? Entonces, no, ahorita no estamos queriendo resolver un asunto, simplemente queremos saber cuál es el sentido, como lo dice la interpretación lógica, para desentrañar el significado de la norma. Queremos saber cuál es ese significado de las garantías de audiencia y de legalidad. En cuanto a la interpretación lógica, pues podríamos utilizar todo tipo de interpretaciones conforme a la ciencia formal de la lógica, pero hay una lógica muy específica aplicable al derecho que es la lógica deóntica. Esta lógica deóntica es la rama de la lógica que se ocupa del estudio de las obligaciones o deberes, permisiones y prohibiciones dentro de un sistema normativo. Y esto es bien importante porque van a ser
operadores diónticos. Y su objetivo es formalizar las nociones morales y legales que nos permiten establecer el deber ser del derecho escrito y puede ser o debería ser en un determinado contexto, especialmente en el campo de la ética y del derecho. Entonces, esta lógica nos va a ayudar a interpretar lo que dice en escrito la ley de una manera racional. Em, George Henrik von Wright es un filósofo, o fue, mejor dicho, un filósofo finlandés que desarrolló la lógica dióntica a mediados del siglo pasado, del siglo XX, y como les mencionaba, él propuso estos tres operadores diónticos para interpretar la lógica de las normas dispositivas. Es decir, una norma que te ordena hacer algo, una norma que establece un supuesto que las personas deben de seguir. Y bueno, estos son obligatorios y los vamos a ver más adelante con estos símbolos O, P y F. Obligatorio expresa en una proposición lo que debería de hacerse o una obligación. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Es obligatorio pagar impuestos. En esa proposición o en esa oración, el decir es obligatorio nos lleva a un debería hacerse sin excepción. Así vamos a encontrar estos tipos de operadores diónticos en la letra de la ley o en la expresión escrita de la ley. Permisión expresa lo que puede hacerse y es optativo, o sea, puede que a veces se haga, puede que a veces no. Depende de muchos factores, incluso de la voluntad, como en el siguiente ejemplo. Está permitido o es permitido el libre tránsito. No es obligatorio, no es que las personas tengan que andar ahí en la calle transitando y tampoco está prohibido no transitar, sino que es permitido, es optativo y depende de la voluntad muchas de las veces. En cuanto a la prohibición, expresa lo que no debe hacerse, ¿sí? Nunca de los nunca esto se debe hacer, como por ejemplo, está prohibido robar o está prohibido matar. ¿Cómo opera la lógica deóntica en la garantía de audiencia en general? La garantía de audiencia la vamos a encontrar en el artículo 14 constitucional, segundo párrafo. Y bueno, esta garantía de audiencia nos establece primero una permisión. Nadie podrá. La permisión viene de la palabra podrá. Y aunque esté en sentido negativo, nos indica que puede ser que sí o puede ser que no. Y nos indica también una condicionante. Nadie podrá ser privado de derechos, sino mediante juicio ante tribunales previamente establecidos en los que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y sea conforme a las leyes expedidas con anterioridad del hecho. En este sentido, nosotros lo vamos dividiendo en símbolos lógicos como P, Q, R y S porque vamos viendo los componentes de esa permisión. Entonces, podrá ser que sí se prive de derechos, pero para privarse de derechos tiene que hacerse mediante juicio y en ese juicio deben seguirse las formalidades esenciales del procedimiento y además debe de ser conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. ¿Sí? Entonces, si algún acto de autoridad te priva de tus derechos, estamos hablando de libertad, estamos hablando de propiedad, estamos hablando de derechos humanos, o sea, si alguien te priva tus derechos, tiene que ser a través de cada una de estas condicionantes. Si falta una, tú puedes ir a un juicio y puedes echarlo para atrás, ¿sí? Sobre todo, vamos viendo, si no hubo juicio, te vas a amparo. Si hubo juicio, pero no tuvo formalidades esenciales del procedimiento, es decir, que el juzgador no valoró bien una prueba, o puede ser que el juzgador
o que tu defensa no fue la adecuada, mejor dicho, entonces ahí tú puedes ir también a un juicio de amparo y puedes tumbar esa resolución. Y si, por ejemplo, se emite una resolución mediante juicio que no sea conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho, pues también puedes pedirlo y toda esa privación se puede tumbar. Bueno, en la interpretación lógica queda de esta manera. Está permitido que se prive de derechos, eh, no es obligatorio, pero y tampoco está prohibido. Es decir, que se permite, no obligatorio, no está prohibido, pero tiene que cumplir con estas condicionantes para que se dé la privación de derechos, ¿sí? Y bueno, si estas condicionantes se cumplen, entonces se priva. Sí y solo si tenemos todas estas condicionantes juntas. Si falta alguna de las condicionantes, entonces no podrá haber privación de derechos. Entonces, finalmente, ¿qué significa una garantía de audiencia o qué es una garantía de audiencia? Pues va a ser el derecho público subjetivo o el derecho de las personas a defenderse. Defenderse o defender sus derechos mediante juicio. Todas las personas en el Estado mexicano, para los que no saben derecho, tienen derecho a una defensa en juicio para que no sean privados de ninguno de sus derechos. Y lo marco porque para los que somos abogados a veces no somos conscientes de que la gente común no tiene conocimiento ni el más mínimo de estos temas y es algo gravísimo que las personas no tengan una cultura de la legalidad. Bueno, entonces todos tenemos derecho a defender nuestros derechos y posesiones. Requisitos condicionantes para cumplir con la garantía y evitar la indefensión del gobernado, como lo mencionábamos, un juicio, pero quiero ampliar en lo que respecta a las formalidades esenciales del procedimiento. Eh, Entre ellas es la notificación de un inicio de juicio o de procedimiento y sus consecuencias. Es decir, si de repente te llegan y te dicen, no, pues aquí está la sentencia y sáquete de la casa o sabes, en cuestión penal, porque esto es general, no solamente es de civil. En cuestión penal llegan y te dicen, no, pues sabes qué, vas para la cárcel sin haber iniciado un procedimiento con notificación, haberte defendido en cada una de las etapas de cada uno de los juicios, pues esa es una violación de las formalidades y pueden tumbar ese tipo de situaciones a través de un juicio de amparo. La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa. O sea, te tienen que notificar y te tienen que dar fecha para que ofrezcas y desahogues tus pruebas y establecer una defensa, el principio de contradicción. O sea, si tú eres el demandado, vas a tener el derecho a poder ser escuchado y también ser valorado en tus probanzas. También la oportunidad de alegar. Posteriormente a presentar tus pruebas y desahogarlas, hay una etapa de alegatos en la cual son más que nada conclusiones o argumentos finales para reforzar tu defensa o reforzar, en el caso de los demandados, tu contradicción. Y finalmente, que se te dicte una resolución que dirima las cuestiones debatidas, es decir, una sentencia que vaya pegada a las pruebas, a los hechos y al derecho que corresponda al caso, que no sea ni en defecto que perjudique a la parte actora, ni en exceso que perjudique al demandado. Debe haber un equilibrio ahí en esa sentencia. Y bueno, como menciono, si no se respetan estos requisitos específicos, que son los mínimos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión de la persona afectada. Es decir, eh, esta garantía fundamental, parte que regula todo el marco del sistema jurídico, lo que trata es eso, que las personas no se queden sin defensa o indefensión. Y bueno, todo ese proceso de juicio tiene que ser conforme a la ley aplicable al momento de los hechos, bueno, con anterioridad de los hechos que dieron lugar a una controversia o juicio para privarte de esos derechos. Pasamos con el artículo 16, primer párrafo, que es la garantía de legalidad general.
todavía no vamos a lo particular de lo civil, pero esta garantía de legalidad, vamos a ver qué es el derecho público subjetivo o derecho de las personas a no ser molestadas arbitrariamente por ninguna autoridad. Es decir, que no te puede parar el de tránsito nomás porque se le da la gana, no te pueden llevar detenido nomás porque te ves feo o porque eres sospechoso. Es decir, vamos a ver la cuestión lógica en cuanto a la garantía de legalidad. Nadie puede, sigue siendo una permisión, no es obligatorio ni es prohibido, o sea, sí te pueden molestar, pero vamos a ver que esa molestia es también condicionante. Para molestarte en tu persona, en tu familia y derechos, debe de ser mediante mandamiento escrito. Si no hay un mandamiento escrito, nadie te puede molestar. Y ese mandamiento tiene que ser por autoridad competente, porque las autoridades solamente pueden hacer lo que expresamente señala la ley. No pueden hacer lo que se les dé su gana y tienen que señalarte en el mandamiento escrito cuál es esa autoridad con la que supuestamente cuentan para que tú puedas corroborarlo, ya sea en la Constitución o una ley general correspondiente en un reglamento conforme a lo que ellos pongan ahí, que efectivamente es la autoridad competente. Y además debe de fundar, es decir, de señalar los preceptos legales con los cuales te está molestando o el por qué te está molestando y debe señalar la causa legal. ¿Sí? En este caso es señalar el artículo o la norma, la ley por la cual te está molestando y acá las causas. O sea, cómo es que tu actuación o omisión dio lugar a que te apliquen una molestia, ¿sí? Entonces tienen que explicarte el por qué te van a molestar y conforme a qué fundamento lo van a hacer y que además es la autoridad que le compete y todo esto tiene que estar por escrito. Si alguna de estas condicionantes no se cumple, pues entonces no puede ser molestado y eso se echa para atrás. Y bueno, eh, hay una disyunción, es decir, este es uno de los primeros supuestos, pero como ahora también tenemos juicios y procedimientos de oralidad en los que no hay escrito, en cuanto sean juicios orales, vamos a ver que bastará o hay una condicionante que quede constancia de ellos en cualquier medio que dé certeza. Pero fíjense bien, aquí solamente juicios, ¿sí? No cualquier acto de autoridad, ¿sí? Entonces, vamos a ver que hay autoridades de diferente índole. Por ejemplo, ahorita estamos hablando de autoridades jurisdiccionales o de jueces, pero también hay autoridades administrativas y sobre todo las autoridades administrativas es parte del poder ejecutivo. ¿Sí? Desde el gobernador, desde sus secretarios, también el presidente y los secretarios de Estado y cada una de esas áreas que administran el Estado. Pero bueno, estos sí tienen que hacerlo por escrito y en la cuestión de juicios, hay juicios que son orales. El nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares establece que los juicios van a ser orales. Entonces, en este tipo de juicios, la condicionante para ser molestado va a ser a través de que quede constancia de ellos en cualquier medio que dé certeza, como en las audiencias, ¿sí? Y que quede un video, sobre todo eso se trata de videos, donde se quede previsto el cumplimiento de que sea una autoridad competente, es decir, en materia civil tenemos que ver que el juez le corresponda atender ese asunto. Además, tiene que estar el fundamento legal de su resolución y debe de señalar el por qué es aplicable esa resolución. Y bueno, aquí está la interpretación con símbolos lógicos. Lo permitido, dijimos que no es obligatorio y no está prohibido y que hay condicionantes como RS y T para que se dé Q, que es el mandamiento escrito, y para que pueda ser molestado, ese mandamiento escrito tiene que cumplir con todo eso, ¿vale? Si no lo tiene, pues entonces no puede ser molestado. Sí, y solo si tenemos todos los condicionantes, entonces podemos ser molestados. Si falta alguno, entonces no podemos ser molestados, ¿vale?
Igual lo mismo acá. Si hay un juicio, si queda constancia de estos requisitos, sobre todo en video, pues podemos ser molestados. Si no, pues no podemos ser molestados en un juicio oral. La garantía de legalidad va a ser el derecho a no ser molestados de forma arbitraria. Podemos ser molestados, pero solo cuando hagamos hecho un acto o una omisión que lo amerite. Los requisitos condicionantes: mandamiento por escrito, fundado, motivado, juicios, procedimientos, mandamiento que conste en cualquier medio que dé certeza. Sí, es lo mismo. Bueno, entonces hasta ahí las garantías de audiencia general y de legalidad en general. Vamos a pasar a la de legalidad en materia civil en lo particular. La garantía de legalidad en específico en el proceso civil, que va a estar en el artículo 14 constitucional, cuarto párrafo, es decir, en el mismo artículo que la garantía de audiencia general. Y la diferencia que va a haber en cuanto a lo específico del proceso civil, pues vamos a ver que la legalidad sigue siendo aquellas formalidades que deben revestir todos los actos autoritarios de molestia, como en el artículo 16, pero se va a entender como juicio del orden civil todos los procesos concernientes a la materia mercantil, familiar, laboral y administrativa. Por eso mencionaba que este nuevo código va a venir a, pues no afectar, pero sí a influir en el desarrollo de cómo se llevan los juicios en estas materias, porque se deduce de la intención del constituyente que se empleó este concepto en contraposición a lo dispuesto en el párrafo tercero, que se refiere a los juicios del orden criminal. Entonces, conforme al artículo 14, tercer párrafo, establece la legalidad en el proceso penal y después en el cuarto viene la legalidad en el proceso civil y por tanto se intuye o se advierte que el constituyente agrupó todo lo demás, todas las demás materias como mercantil, familiar, laboral y administrativa como juicios del orden civil y que en la práctica dichas materias hacen uso de la función supletoria de las normas del derecho procesal civil. Bueno, entonces vamos a ver en lo específico. eh, Aquí menciona que la sentencia definitiva deberá, aquí ya el operador dióntico cambia, ya no es permisión, sino es obligación. Entonces es obligatorio, no está prohibido y tampoco no está permitido. Simplemente tiene que ser así, no puede ser de otra manera. Y empieza a establecer un orden de prelación disyuntiva. La sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra de la ley. Y aquí vamos a ver algo bien interesante, que este artículo, cuarto párrafo de la garantía de legalidad en el proceso civil no se ha actualizado. Sigue con la misma función del Estado liberal en cuanto a los juicios civiles, conforme a la letra de la ley. Posteriormente señala la interpretación jurídica de la ley, es decir, todos los tipos de interpretaciones que vimos que le ayude a adecuarse para hacer una sentencia fundada, motivada, con los requisitos que vimos de la legalidad, pero nos dice que a falta de estas y solo a falta de estas se fundará en los principios generales del derecho y solamente porque en el Estado liberal los principios, en otro video también lo mencioné, los principios estaban por debajo de la jerarquía de las leyes, pero ahora se ha invertido e incluso los principios están encima de las leyes o pueden estar a la par si las leyes dan mayor protección a las personas. Es decir, que incluso si hay una interpretación deficiente de un principio, una regla puede ir todavía más allá. Esta es una garantía, ¿sí? Pero la garantía como tal está expresa en la Constitución, está deficiente en la actualidad. Y esto es lo que yo encontré que para mí fue como una explosión en la mente, porque vamos a ver en la siguiente diapositiva que el nuevo código es más progresivo que la propia Constitución en este aspecto. Y entonces ahí en algún método de colisión de disposiciones normativas,
podríamos meter este tipo de ejercicio. Ahora sí ya vemos un caso específico donde la norma, el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, va a ser más protector que la propia Constitución por este sentido, ¿vale? Entonces, todavía está expreso como el Estado liberal y dice, primero tiene que ser conforme a la letra de la ley, si no, a la interpretación, y ya cuando no haya nada, va a ser conforme a los principios generales del derecho, porque el silencio, oscuridad o insuficiencia de la ley no autoriza a los jueces o tribunales a dejar de resolver una controversia. Esto va en relación al Código Civil Federal en su artículo 18. Además, entonces el párrafo cuarto del artículo 14, este párrafo que estamos viendo, permite, ante la imposibilidad de que las leyes prevean todas las hipótesis normativas que puedan sujetarse en la decisión judicial, que los juzgadores gocen de libertad e independencia para la interpretación de las normas jurídicas aplicables a la resolución del conflicto, facultad que debe ejercerse dentro de los límites de la razón y de la lógica. ¿Vale? Pero vamos a ver cómo una ley, en este caso un código derivado de la propia Constitución, va a ser más progresivo en cuanto a la legalidad en el proceso civil. Bueno, eh, dijimos que obligatorio no es prohibido, tampoco es permitido, y aquí las condicionantes nos dicen para que la sentencia debe ser conforme a la letra de la ley o la interpretación jurídica, conforme a la letra de la ley, la interpretación jurídica o los principios, y entonces pues podemos tener la obligatoriedad para que esa sentencia definitiva quede firme. O sea, la idea es de que quede firme y que ya la gente tenga una resolución de los conflictos, una sentencia. Bueno. Vamos a ver acá. El derecho público es subjetivo de las personas a obtener una justificación razonada del sentido de la sentencia definitiva en materia civil que legitime es conforme a derecho. ¿Vale? Entonces, esa sería la definición de garantía de legalidad en el proceso civil, que el juez te dé una justificación racional, es decir, pensada, lógica, con todos los tipos de interpretaciones para que la sentencia se legitime conforme a derecho. El requisito condicionante para cumplir con la garantía y evitar la indefensión del gobernado es que sea conforme a la letra de la ley, una interpretación exegética o gramatical literal, agarrar la ley y ponerla, queda, se aplica, y una interpretación puede entrar los métodos de interpretación jurídica, otra vez gramatical, literal, ratio legis, histórica, lógica, sistemática, sociológica, analógica, teleológica, pero a falta de, o sea, nos deja esto hasta el final, nos deja los principios hasta el último. Y a falta de la ley o de su interpretación, los principios generales del derecho. Y bueno, ¿qué son estos principios generales del derecho? Son interpretaciones de axiomas que son postulados tan obvios y evidentes que no necesitan comprobación. Y la última ratio, la última razón, criterios de raciocinio humano, fuente inspiradora de las relaciones jurídicas de la sociedad y desde las cuales nace la norma suprema y las demás leyes. No es otra cosa más que la construcción histórica, cultural, filosófica de todo el sistema jurídico. La Constitución no se ha actualizado en esta parte. Es necesario analizar la similitud normativa del párrafo cuarto del artículo 14 constitucional, garantía de legalidad en materia civil, con el contenido del artículo 19 del Código Civil Federal y contrastarlos, diferenciándolos con el artículo 170 del nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares que entra en vigor el 1 de abril de 2027. Algunos lugares o estados ya lo están aplicando. Realmente hasta ahorita desconozco cuál es ya, pero era una implementación gradual y la fecha fatal o la última fecha para que se actualicen todos o todo el país es el 1 de abril de 2027. Vimos, conforme al artículo 14 cuarto párrafo de la Constitución,
que los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme la letra o la interpretación jurídica de la ley, y si hay una falta de esta, solamente conforme a los principios generales del derecho. Y esto lo confirma o hay una coherencia en el artículo 19 del Código Civil Federal. Las controversias judiciales del orden civil deberán resolverse conforme a la letra de la ley o interpretación jurídica. Y a falta de esta, los principios generales del derecho. Estos están todavía en la interpretación del concepto de derecho del Estado liberal. No son progresistas, todavía no han alcanzado ese estatus del cambio de paradigma. Y en algún momento se van a tener que reformar estos dos para que haya una coherencia, pero por lo pronto este estudio nos sirve para argumentar en algún asunto la progresividad del nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares y que al momento de que se emite una sentencia se tomen en cuenta los principios y si los principios benefician más que las leyes, los códigos o incluso la propia Constitución se pueden aplicar o incluso si la Constitución o los códigos tienen mayor protección que los principios, alguna norma en específico, pues puede aplicarse. O sea, la idea aquí es que lo más importante es que beneficie a las personas, a la dignidad humana, a sus derechos. Bien, entonces vamos a ver el contenido del artículo 170 del nuevo código. Y dice, las sentencias deben tener lugar, fecha, nombre de la autoridad jurisdiccional que las pronuncie. Esto va más en relación al principio de legalidad general que está en el artículo 16, que debe ser mandamiento escrito por autoridad competente, fundado y motivado. ¿Vale? Aquí le agrega otras cuestiones como lugar, fecha, autoridad competente, nombre de las partes, el carácter con que litigan, el objeto del pleito y el fundamento y motivación. ¿Sí? Aquí va conforme a la legalidad general y luego dice que debe ser conforme a preceptos legales, su interpretación o principios jurídicos. Aquí ya no dice a falta de, aquí ya no lo deja hasta la cola y hasta que no hay otra opción. Aquí es uno, otro u otro, ¿vale? Y si agarramos el artículo primero constitucional, vamos a señalarle al juzgador que queremos que agarre y fundamente y motive su resolución en aquel que beneficie más a los intereses de las personas. En el caso de si yo defiendo al demandado, pues que defienda más los intereses del demandado. En el caso del actor, pues que defienda más los intereses de la actora. De acuerdo con los artículos 14 y 16, en lo general, y en el caso, fíjense bien, esto se me hace, lo puedo decir así, incluso hermoso, porque está beneficiando sobre todo a las personas vulnerables en una cuestión, podríamos decirle, muy extensa. Reconoce la vulnerabilidad y la deuda histórica que tenemos con estas personas vulnerables y entonces dice, en el caso de que alguna de las partes sea persona de comunidad o pueblo originario, indígena, afroamericano, la fundamentación y motivación de las resoluciones deberán tomar en cuenta su derecho consuetudinario, o sea, no solamente son las reglas, las leyes, su interpretación y los principios, sino que también tenemos que tomar en cuenta en el caso de estas personas vulnerables su derecho consuetudinario conforme a su concepción, ¿cómo lo podemos decir? Su cosmovisión humana, conforme a lo que ellos creen, conforme a lo que crecieron, conforme a su cultura, porque el derecho es dinámico. Ya no es algo estricto y que de ahí no te salgas, porque la realidad es compleja, los seres humanos son complejos, son integrales, no podemos encasillarlos solamente como racionales y limitados. Entonces, esta es una maravilla que se considere también su derecho consuetudinario en las sentencias y las mismas constarán en formato de comunicación culturalmente adecuado para sus comunidades. Es decir, que el juez va a tener, yo no sé cómo le vayan a hacer, pero va a tener alguien que traducir esas sentencias a su lenguaje originario. Y esto es maravilloso porque la mayoría de las situaciones que generan conflictos en una sociedad es por una comunicación deficiente.
¿sí? Entonces, desde el punto de vista del derecho, debe poner el ejemplo que el lenguaje y la comunicación es el puente que une a las personas. Y de hecho, el lenguaje y la comunicación es lo que nos hace seres humanos, no la racionalidad. La racionalidad viene después. Lo principal es el lenguaje, ¿sí? En el video anterior de la evolución conceptual del estado que tenemos ahorita, ahí pueden encontrar ¿cómo le podemos llamar? La importancia que tiene el lenguaje para el derecho y que no había sido reconocido hasta la contemporaneidad. Entonces, enhorabuena que está esta reforma con muchas perspectivas de protección a las personas vulnerables. También va a haber perspectivas de género, de personas menores, de personas, bueno, no menores, digamos, personas, niños, niñas y adolescentes, que ese es el nuevo concepto. Menores incluso ya se considera discriminatorio. Niñas, niños y adolescentes. También personas con capacidades diferentes y también vamos a ver una perspectiva de protección a los adultos mayores y también en el nuevo código se elimina la figura o la institución de interdicción. Ya no se puede declarar interdicto o incapacitado mental, si lo queremos decir en palabras más sencillas para los que no son abogados, ya no se puede declarar incapacitado mental a los adultos mayores o personas que tienen alguna deficiencia o problema cognitivo, ¿sí? ¿Por qué? Porque se estaban cometiendo muchos abusos contra estas personas, se les desposeía, les hacían este juicio y aquellas personas ingratas, ya sean familiares o conocidos, que quedaban bajo su tutela, pues despojaban a estas personas diciendo que eran incapaces de administrar sus bienes. Se acaba ese juicio de interdicto para no quitarle a las personas más vulnerables sus posesiones. Se va a comunicar de forma adecuada, anexando en su caso una versión original idéntica de la lengua originaria que se trate. En el caso de que alguna de las partes tenga discapacidad, las resoluciones judiciales se constarán en los formatos accesibles de acuerdo con las circunstancias de cada caso. Les digo, es maravilloso que la justicia se adapte a la realidad sensible. Como les digo, la gente no conoce el derecho y es lamentable. A lo mejor yo estoy yendo muy lejos, pero eh, uno pondría como abogado pensar que qué conveniente, porque así podríamos cobrar más, así podríamos hacer a las personas como quisiéramos, pero no, es realmente en un sentido comunitario y un sentido del derecho algo, no, ¿cómo lo puedo explicar? No encuentro las palabras, o sea, es algo nefasto que se aprovechen de las personas, los profesionales del derecho cuando deberían de poner el ejemplo y es algo impresionante para mí que las personas no conozcan el derecho. Entonces, parte de la función que yo hago como académica es tratar de simplificar los contenidos de derecho a un vocabulario, como les digo, el lenguaje es muy importante, a un vocabulario simple para las personas. Y eso es una función que me llena por completo, o sea, que las personas puedan conocer lo más básico de sus derechos, lo más básico de su defensa y puedan exigir también sus derechos. Bueno, entonces, en un análisis final de esta comparativa, se puede advertir que con la redacción del nuevo código cambia el orden de prelación restrictivo o estricta interpretación literal de legalidad por una interpretación extensiva basada también en principios jurídicos sin limitación, prelación o excepción, además de las costumbres consuetudinarias y bueno, entonces la diferenciación que había en este caso acá o anterior era una cuestión de prelación en la preferencia y aplicación estricta, perdón, del sentido de la norma jurídica con carácter de regla. Nada más, aplica la pura regla, la pura ley y no principios. Y ya en caso de que no haya respuesta, ya hasta lo último, vamos a ver principios. Em, entonces, esta regla puesta por el legislador y solo en caso extraordinario no existir disposición normativa
para una función de completitud del sistema jurídico y ante la imposibilidad de que las leyes prevean todas las hipótesis normativas, solo entonces y hasta el último los principios generales del derecho. Y para que los jueces no dejaran de resolver las controversias. Entonces, a veces los jueces eran un poco, en el anterior sistema, eran un poco forzados a emitir una resolución como una pieza de rompecabezas que se amoldara, pero no pegaba completamente o no entraba completamente porque no había una ley o una interpretación que le quedara y buscaba la manera de adecuarlo conforme a los principios. Si tenía conocimiento adecuado de los principios, pues ya lo había hecho las partes, pero si no, pues probablemente había sentencias que no eran conforme al sentido del derecho, ¿no? Y bueno, hoy la prelación en preferencia de la aplicación estricta del derecho en la sentencia definitiva civil ha cambiado a una disyuntiva plenamente equitativa, donde ya no hay prelación de preferencia predominante que justifique la aplicación estricta y literal de la norma jurídica positiva con carácter de regla, sino que ahora en el sistema jurídico mexicano basado en el Estado constitucional social democrático de derecho, en el que está inmerso la proyección del proceso civil, ahora de naturaleza pública, debe atenderse no solo a la interpretación y aplicación de normas jurídicas con carácter de reglas, sino también de las normas jurídicas con carácter de principios, así también como el derecho consuetudinario. Y esto contempla un núcleo especial de garantías, es decir, que el derecho se va a ir amoldando a cada una de las personas en lo particular a sus necesidades de igualdad, ¿sí? Para colocarnos en una igualdad material respecto a personas o, digamos, personas y autoridades con mayor poder que nosotros o que estas personas vulnerables. Y pues bueno, se juzga con perspectiva de estos grupos vulnerables y garantiza además la igualdad material en el proceso. Les acabo de exponer la parte medular de la investigación, ya lo demás es complementario. Ya una vez que tengamos un conflicto en específico, o sea, ya cuando el juzgador se le presenta un caso, él va a tener que, además de ver los hechos y las pruebas, va a tener que ver si no hay conflictos normativos entre las leyes o reglas y pues va a tener que aplicar diferentes métodos de interpretación para establecer cuál ley o cuál regla tiene que imperar en su aplicación. O sea, entre ellas tenemos jerarquía normativa, donde las normas superiores de jerarquía prevalecen sobre las inferiores. Es decir, ahorita no tengo un caso específico, pero por ejemplo, si la Constitución prevé algo y el código también, y entonces, pues hay un choque ahí y la Constitución nos da también una disposición, pues se va a aplicar la de mayor jerarquía, en este caso la Constitución. Bueno, como les digo, esto tiene que ser caso específico, entonces un poquito, no difícil, pero sí complejo explicar ejemplos sin tener un caso particular. Tendríamos que ver un caso específico. Otro que tenemos es ley posterior derogad legi priori, es decir, la ley posterior o la ley nueva va a derogar o va a aplicarse mejor que las leyes anteriores, pero siempre tenemos que ver cuándo se dio el hecho. En el caso de civil, hablemos, por ejemplo, de un contrato, un incumplimiento de contrato. Si el contrato tiene fundamento o está basado en una ley que es anterior, pues se le tiene que aplicar la ley anterior, aunque este principio nos diga que es mejor la ley nueva, porque en este supuesto hay una excepción. En algunas ocasiones los códigos nuevos, por ejemplo, este nuevo código de procedimientos que va a entrar, hay que ver ahí en los transitorios si menciona qué tipos de asuntos empieza a aplicarse y si se puede aplicar para juicios anteriores. Si se puede hacer, adelante, pero si hay una excepción marcada de que no puede ser aplicado para juicios anteriores, se tiene que utilizar la ley anterior, ¿vale? Entonces, este se utiliza sí, pero tiene una excepción dependiendo lo que diga en los transitorios la nueva ley. Bueno, en el siguiente punto es lex specialis derogat legi generali, es decir, una ley especial prevalece sobre la general.
Esto es porque la ley especial está destinada a regular con mayor detalle y precisión una situación particular. Interpretación sistemática y teleológica, se busca, sistemática es conforme a todo el sistema, a ver si no hay otra regla o otra norma o ley del sistema que pueda ser mejor o que no choque, ajá, que nos pueda ayudar a interpretar de una forma coherente y armónica el sistema, y teleológica buscando los fines de las normas. Entonces se busca armonizar la aplicación de las normas de acuerdo con su finalidad y contexto. También principios constitucionales y la proporcionalidad. Conflicto entre principios que son denominados mandatos de optimización por el jurista Robert Alexy. Esto se da en el marco del pospositivismo y del constitucionalismo argumentativo, es decir, con el nuevo paradigma o visión del derecho, y va a establecer una distinción argumentativa entre reglas y principios, aunque el primero que lo marca va a ser Ronald Dworkin, pero va a ser en grado primacía. Vamos a ver que Alexi pues va mucho más allá, se trata de una cuestión de aplicación argumentativa y de interpretación. Este nada más los distingue, pero este dice cómo utilizarlos para definir qué principio debe prevalecer en cada uno de los casos. Por lo que Alexi va más allá y propone que la diferencia se basa en esa naturaleza interpretativa al considerar que las normas o reglas responden a los principios como un mandato de optimización. Lo que se quiere es que los derechos fundamentales, humanos, garantías que están generalmente establecidos en las constituciones de los estados, pues son esos principios que buscan resolver conflictos y deben de ser interpretados bajo un deber ser ideal. Por eso son mandatos de optimización. Buscan que en la medida de lo posible se alcance la justicia, si lo queremos llamar así, la justicia y un deber ser ideal muy alto, ¿no? Cómo debería de resolverse conforme a estos principios. Por lo que no se pueden aplicar de forma aislada, insisto, ahorita no puedo decir exactamente cómo se aplicaría, tendría que ver un caso concreto. Esto se aplica, la interpretación debe considerar circunstancias fácticas de hecho y jurídicas en cada caso concreto. Para esto, Alexi utiliza un método de interpretación que es la ponderación de principios, que es a su vez una herramienta para resolver los conflictos entre principios contrapuestos, permitiendo optimizar su aplicación, ajustándose a las posibilidades materiales y jurídicas del caso. Y bueno, decíamos que no es una distinción cuantitativa en grado como Dworkin, sino de calidad o de cualidad, pues los principios son razones para la acción dotadas de operatividad justificativa, es decir, que nos van a dar esas razones de por qué elegimos un principio por encima del otro, buscando la justicia al caso concreto. Y bueno, este proceso va a componerse de tres fases, que es la adecuación, la necesidad y la ponderación. También vamos a tener la proporcionalidad. El que desarrolla este principio va a ser Aaron Barak en su obra Proportionality, Constitutional Rights and Their Limitations del 2012, donde presenta un enfoque sistemático para aplicar el principio de proporcionalidad en los casos en los que haya una colusión entre derechos fundamentales o principios contra los intereses legítimos del Estado. Es decir, aquí que en algunas circunstancias específicas el Estado va a tener que limitar los derechos fundamentales. Si bien es cierto que el Estado está en función de las personas y su dignidad humana, a veces por salvar la colectividad, van a tener que hacer excepciones y van a tener que imponerse frente a los derechos fundamentales, en casos específicos como la seguridad pública o la salud. Y lo vimos aquí en México con la pandemia de COVID, cuando se tuvo que imponer restricción al libre tránsito por cuestión de salud y de seguridad pública.
para no propagar más la pandemia. Este enfoque de proporcionalidad consta de 4 etapas clave en análisis de proporcionalidad que buscan evaluar si una restricción sobre un derecho fundamental está justificado dentro de un Estado de derecho. Y bueno, se va a emplear de la siguiente manera: adecuación o idoneidad, necesidad o exigencia, proporcionalidad en sentido estricto, y que al final de cuentas es una ponderación parecida a la de Alexio, y va a buscar que haya una mínima intervención. O sea, si bien es cierto que el Estado por necesidad puede limitar los derechos fundamentales, va a tener que buscar que sea la mínima intervención, que sea estrictamente necesario. Y bueno, este método le va a permitir a los jueces decidir si una restricción es legítima o es desproporcionada conforme al control de la constitucionalidad o el bloque de constitucionalidad que hablamos al principio, y va a ayudar a verificar si las leyes y acciones del Estado son conforme a los derechos y principios constitucionales. También vamos a ver choques entre reglas y principios. Ujú. Y estos conflictos también son muy complejos debido a que las reglas se aplican de forma automática, es decir, le queda algo, se aplica, mientras que los principios requieren un proceso de optimización o racionalización de pensamiento de todas las causas, motivos que van implícitos en ese principio. En estos casos, la regla se aplica prima facie, es decir, inmediatamente hasta que se determine si su aplicación infringe un principio fundamental. Por ejemplo, en un conflicto entre una regla de no discriminación, que es general, y el derecho fundamental a la libertad religiosa, que es un principio. Principalmente se va a aplicar, o inicialmente se va a aplicar, la regla de no discriminación, ¿sí? Pero sin embargo, si el derecho a la libertad religiosa está en juego, se realizaría una ponderación de este derecho para evaluar si la aplicación de la regla impide su ejercicio de manera justificada. Si se considera que la regla de no discriminación vulnera la libertad religiosa sin justificación adecuada, el principio de libertad religiosa podría prevalecer, permitiendo una excepción a la regla. Entonces, todo esto es lo que debe de considerar un juzgador, en materia civil, o en los juicios civiles. Y pues también lo tienen que considerar los abogados y las partes cuando establezcan ya sea una demanda o la defensa de la demanda. Espero que este tema les haya sido interesante y de utilidad para conocer un poquito más acerca de el cambio de mentalidad o de perspectiva del nuevo Estado constitucional y cómo viene a afectar o influir en el nuevo procedimiento o juicio civil. Y pues cualquier duda estoy a su disposición. Hasta luego.